Tú estás diciendo de que hay un grupo A y un grupo B claramente distintos y que lo que los diferencia a unos de otros es el color de piel. Eso es racista. ¿Qué hola mis fantasías de YouTube? Bueno, aquí, como todos saben, un día más sin tener amigos, sin tener con quien hablar las cosas que me importan, y ustedes van a pagar las consecuencias de eso. En el video de hoy les traigo un tema con ciencia, con religión, con historia, y bueno, hoy vamos a estar hablando de racismo. Para poder comenzar este tema, primero tenemos que definir qué cosa es una raza. Y según esta definición que le pedía al majestuoso ChatGPT, en biología, raza es una subdivisión dentro de una especie que presenta características hereditarias particulares, diferencias genéticas o fenotípicas reconocibles y cierta estabilidad en esas diferencias. Bueno, en otras palabras, por ejemplo, ahora les voy a dar algunos ejemplos de diferentes razas de vaca. Genéticamente sigue siendo una vaca, o sea, entre todas ellas se pueden seguir cruzando porque siguen siendo la misma especie. ¿Qué pasa? Que artificialmente, digamos que se quiere, por ejemplo, una vaca que cree más leche, que dé más leche, perdón, o una vaca que dé más carne. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere una vaca que dé más leche, lo que hace es que artificialmente va seleccionando a aquellos individuos que más leche produzcan y los vas cruzando unos con otros hasta que con el tiempo vayas teniendo vacas que vayan heredando esas cualidades de producir más leche. Van heredando los genes que hacen que la vaca dé más leche. Entonces, con el paso del tiempo has creado una raza de vaca distinta. ¿Qué pasa? Que esa raza no significa de que la vaca deje de ser otro animal o que sea una especie distinta. Sigue siendo una vaca. Tú, cualquier raza de vaca, por muy distintas que sean, aparentemente tú las puedes cruzar entre sí y van a seguir reproduciéndose porque sigue siendo la misma especie. Por ejemplo, en la naturaleza, el término raza es una, digamos, herramienta un poco comercial que le inventamos nosotros los humanos para tener una manera más fácil de clasificar a ciertos organismos en dependencia puramente de necesidades de nosotros. Por eso es que nos conviene clasificar una vaca, un tipo de vaca que dé leche, que está, como expliqué anteriormente, cruzada durante años para que produzca leche. Conviene ponerle un nombre, o una vaca que, no sé, que de carne, o lo mismo con las gallinas, que hay pollos que se crían para que específicamente sean grandes y den carne, a otras gallinas que se crían específicamente para que den huevos. Entonces, artificialmente nosotros le damos un nombre a cada una de esas razas por conveniencia y por facilidad, pero siguen siendo la misma especie porque esa diferenciación de esa característica no ocurrió durante el tiempo necesario como para que se subdividan en especies distintas. En la naturaleza ocurre algo parecido a lo que le llamamos subespecie. ¿Cuál es la diferencia entre subespecie y raza? Que raza es una definición artificial, es cuando esas características que diferenciaron a un grupo de otro fueron artificialmente seleccionadas por nosotros los humanos a nuestras conveniencias. En la naturaleza pueden ocurrir cosas parecidas, pero ya no serían razas, serían subespecies, aunque más o menos se parecen, no es igual. Mira, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del tigre de Bengala y el tigre siberiano. Genéticamente siguen siendo tigres. Si cruzaras a uno de Bengala con uno siberiano, aún pudieran dar crías, porque la distancia genética no es suficiente como para que dejen de reproducirse entre ellos. Lo que pasó con estos tigres fue que de manera natural, hace 100.000 años, un grupo de tigres bajó a lo que hoy es la India y esa parte del sudeste asiático, y otro grupo de tigres emigró a lo que viene siendo el puntos cardinales, el este, a lo que es el este de Rusia, Corea y esa parte de la península de Corea. Y durante 100.000 años esos dos grupos de tigres se reprodujeron completamente aislados. No hubo intercambio genético de unos con otros, lo que dio como resultado que también por las condiciones tan distintas que había en el sudeste asiático, que es más caluroso, más húmedo, a la Siberia, la nieve, con el tiempo fueron creando características distintas unos de otros. Se podría decir que son diferentes razas de tigre, pero en realidad no son razas porque esa diferenciación ocurrió de manera natural. ¿Qué pasa? ¿Por qué explico todo esto? Porque
Con nosotros los humanos no ocurre eso. No existen ni razas de humanos, pero tampoco existen subespecies de humanos. Porque aunque cualquiera con dos ojos en la cara se puede dar cuenta que diferentes poblaciones de humanos en diferentes lugares del mundo tienen una característica distintiva, estas características no son lo suficientemente aisladas unas de otras como para considerarlos ni raza ni subespecie. No lo podemos considerar raza porque todas esas, hasta ahora nadie ha secuestrado personas y las ha hecho como si fuesen perros, los ha cruzado entre sí artificialmente. Por eso es que no existen razas de humanos, porque toda la variación genética que existe entre nosotros ha sido ocurrido de manera espontánea y de manera natural. No ha habido nadie que nos ha si fuésemos perros. Y tampoco existen subespecies de humanos, porque a pesar de que aparentemente nuestras características sean distintas unos con otros, nuestro linaje a lo largo de toda la historia sigue estando muy mezclado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que por contraintuitivo que parezca, por lo grande que es el mundo, los humanos estamos mucho más mezclados unos con otros de lo que pensamos. Eso está demostrado científicamente, lo voy a explicar más adelante. No pasa como pasó con el tigre, que los tigres que hace 100.000 años se fueron a un lugar y otros que se fueron a otro nunca más se vieron, o sea, nunca más se cruzaron. Con los humanos no ha ocurrido eso. El aislamiento de ciertas poblaciones humanas, como podrían ser, no sé, los aborígenes en Australia o por ejemplo en América, que sí son poblaciones que han estado un poco aisladas del resto de la humanidad, pero no ha ocurrido durante tanto tiempo. En realidad creo que lo voy a confirmar luego, si me equivoco luego en edición voy a corregir bien el dato, pero yo creo que América empezó a poblarse hace apenas 70.000 años. Es muy poquito tiempo como para que esas diferencias, ese aislamiento genético sea el suficiente como para diferenciarnos mucho unos de otros. Pues si no quiero lo suficientemente claro, también es lo mismo que pasa con los perros. ¿Qué pasa? Que se quiere un perro inteligente, bueno, vas de las camadas de perros que va pariendo una perra X, seleccionas, por ejemplo, los que más tú veas que tengan comportamiento de inteligencia, se podría decir, y eso los vas cruzando entre uno y otro, y al final tienes de pastor alemán, que eres uno más, no sé, chiquito. Bueno, de los más chiquitos los vas cruzando con los más chiquitos, con los más chiquitos, con los más chiquitos, y al final terminas teniendo un chihuahua. Pero siguen siendo, la especie sigue siendo canis familiaris, siguen siendo exactamente la misma especie. Yo no creo que aún se pueda cruzar un chihuahua con un pastor alemán. Sí fecunda, sí se crea un feto, creo. Pero yo creo que ya cuando son ya diferencias de tamaño tan bruscas o ese tipo de cosas, yo creo que simplemente lo que pasa es que la perrita ya no puede. Un chihuahua varón creo que no tenga problema con preñar una pastora alemán. Pero creo que al revés no. No creo que una perrita chihuahua pueda dar a luz a perros más grandes así. No sé. Cabería investigar eso. Bueno, eso ya si quieren investigarlo ustedes, que todo no lo puedo hacer yo. Debemos la parte biológica y científica de este tema. Vamos a pasar un poco ahora a la parte un poco más histórica. Hay una cita que a mí me gusta mucho de un escritor que me gusta cantidad, se llama Juan Manuel Zunzunegui, que dice que las razas no existen, las razas las inventaron los racistas. Y tiene razón. En la antigüedad, la Grecia, en la Roma clásica, no existía racismo. La historia de la humanidad siempre ha sido la historia de clasificaciones, porque así somos los humanos, no de lucha de clases, no seas marxista, no va por ahí, sino de que siempre hemos tenido que buscar alguna justificación para que algunos tengan ciertos privilegios sobre otros. O sea, para que un grupo pueda sobreponerse a otro, tiene que haber alguna justificación. El racismo lo fue en una etapa de la historia, pero no lo ha sido siempre. Por ejemplo, en la Grecia y en la Roma antigua, las clasificaciones eran más por lengua. Por ejemplo, los romanos creían que las demás personas que no hablaran latín eran inferiores. Da igual el color que tuviesen. Habían romanos, ciudadanos romanos, negros, ciudadanos romanos, blancos, rubios. No tiene nada que ver porque el imperio romano fue muy grande. La estratificación social en ese momento no era por la apariencia, era por el idioma. En algunas culturas ha sido por la religión, en otras ha sido por la condición social, pero no siempre ha sido por el color de piel. En la Edad Media, por ejemplo, fue por religión. Se creía a los cristianos por encima de los judíos, por encima de los musulmanes. Ya saben, la historia de la humanidad.
pero no era por la raza, no importaba. De hecho, en la Edad Media ni siquiera los países como los conocemos hoy ni siquiera existían en la Edad Media. El mundo se dividía en el cristianismo y en el islam, y, bueno, no en América porque no se había descubierto. Luego ya con la llegada de Europa a América se empieza a gestar esta idea de justificar la explotación de algunas personas ya por términos raciales. La esclavitud indígena en América estuvo prohibida por la corona española durante toda la conquista. De hecho, los incidentes de esclavitud por parte de europeos a indígenas estuvieron estrictamente prohibidos y en la gran mayoría fueron incluso penalizados. Este mal llamado racismo ya hacia nosotros los seres humanos ha tenido a lo largo de la historia dos vertientes fundamentales, o sea, dos justificaciones: la justificación científica, que la vamos a ver más adelante, y la justificación religiosa. La justificación religiosa está basada en un pasaje del Génesis 9, 20, 27. Me disculpen, nunca me he leído la Biblia, no sé si es la forma correcta de nombrar los pasajes. Bueno, muy famosa es la conocida maldición de Cam o de Canaán. Tiene que ver con que Noé, cuando creó el arca, uno de sus hijos lo vio desnudo y cosas de la Biblia. Noé lo maldijo y le dijo, maldito seas Cam, tus hijos serán siervos de siervos. Más o menos por ahí. Eso no es lo importante. Lo importante es que luego personas con malas intenciones hicieron la gimnasia mental de justificar que esa maldición de Moisés hacia su hijo Cam, que en realidad luego se ha descubierto que en realidad no fue para Cam, fue para Canaán, que era el hijo, pero bueno, eso no importa mucho. Lo que importa es que según la Biblia, bueno, según los que interpretaron la Biblia en ese momento, porque luego se ha demostrado de que ni siquiera la Biblia dice eso. O sea, no estoy atacando a la religión para nada. Estoy atacando a los que malinterpretaron a la religión para justificar la esclavitud. Usaron este pasaje para decir que Cam es el padre de los africanos. Ya, ¿qué usaron para definir que Cam era el padre de los africanos? No lo sé. Lo importante es que, como ya dije, este pasaje de la Biblia fue usado para justificar la esclavitud negra. ¿Por qué? Porque según ellos, todos los hijos de Cam, que son los descendientes de África, están malditos por Noé a ser siervos de siervos. Ahí está la explicación religiosa. La parte científica tiene que ver con muchos estudios que se hicieron a lo largo del siglo XIX, siglo XVIII en adelante. Estos estudios están más que rebatidos y están más que demostrados que son falaces. Por ejemplo, una de las justificaciones era usar la cultura y el lenguaje, o sea, atribuirle características genéticas a la cultura, al lenguaje, a ese tipo de cosas, cuando la realidad es simplemente que las culturas y el lenguaje que tenemos los seres humanos a lo largo del mundo entero no tiene nada que ver con nuestra genética, tiene que ver con simplemente el ámbito en el que crecimos. Por ejemplo, yo hablo español, pero si mi mamá y mi papá, así mismo como son, me hubiesen dado a luz, por ejemplo, qué sé yo, en Angola, yo hubiese nacido exactamente como soy, pero terminar hablando portugués porque es el idioma que se habla en Angola. Es así de simple. Uno de los errores que se cometieron para clasificar a los humanos en razas basado, como ya dije, en el lenguaje, en la cultura, ese tipo de cosas. Y el otro, por supuesto, es basado en las apariencias. Fue el de atribuir cualidades morales, o sea, cualidades mentales a nuestras cualidades físicas, donde está más que demostrado que nuestra apariencia en poco o nada tiene que ver con nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser es una construcción que nosotros adquirimos a través de nuestra crianza. Sí hay un factor genético en eso, porque hay personas que son más propensas a otras a ser más agresivas o tener ciertos comportamientos genéticos. Sí, pero no tiene nada que ver con tu apariencia. Son genes que no están para nada relacionados con los genes fenotípicos, o sea, con los genes que naturalmente asociamos con apariencia. He hecho un trabalengua aquí para que se entienda más claro. Que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la agresividad. Puede ser agresividad, puede ser las personas más propensas que otras a preocuparse más o un montón de cosas. Pero, por ejemplo, digamos que existe un gen, vamos a llamarlo angry, que es un gen que te hace propenso a ser agresivo. Ese gen no tiene absolutamente nada que ver con un gen, no sé, vamos a llamarlo... No hay forma de decir esto sin que YouTube me ponga a strike.
un gen, vamos a decirle Wakanda al gen, que es el que te hace más propenso a sintetizar más melanina y por tanto tener una piel más oscura. Estos genes no tienen nada que ver uno con otro. O sea, el gen Engri puede darse en una persona negra, blanca, verde, rosada. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y eso fue un error muy a propósito que cometieron estos pseudocientíficos de hace siglos para justificar el racismo. Y otro error muy importante científico fue el error evolutivo. Fue creer que, como dije anteriormente, ¿se acuerdan el ejemplo que les puse con el tigre de Bengala? Fue creer que a nosotros los humanos nos pasó lo mismo. Y que cuando empezamos a regarnos por todo el mundo, nos separamos muchos unos de otros, como mismo hizo el tigre de Bengala, el tigre siberiano, que se separaron dos grupos de tigres y uno terminó con uno, otro terminó con otro y nunca más se cruzaron y por tanto se formaron subespecies. Se creía que también eso pasó con nosotros los humanos, pero estudios genéticos han demostrado de que para nada pasó eso. Aún estando esparcidos por muchas regiones del mundo, aún seguimos, durante toda la historia, seguimos comunicándonos entre todos y seguimos cruzándonos entre todos. Por eso es que, ya sea que vivas en Noruega, hasta en Sudáfrica, hasta en Australia, estudios genéticos han demostrado que todos, da igual donde vivamos, compartimos el 99.9 de nuestro ADN. Hay una cosa muy interesante que aprendí en un libro que les recomiendo mucho, se llama Sapiens. Por cierto, Marquito, si estás viendo esto, muchas gracias. Es que hay una teoría científica también que no es tan descabellada haberla pensado, pero ya está demostrado de que no fue así, que es la teoría de la asimilación. ¿Qué pasa? Cuando surgió la especie del Homo sapiens, el género Homo tuvo más especies además del Homo sapiens. No hemos sido los únicos humanos que han poblado la Tierra. Han existido otras especies igual de género Homo. Un ejemplo muy famoso que todos conocemos es el Homo neanderthalis, que se conoce como neandertal. Eran otros humanos. También estaba el Homo floresiensis. Bueno, hay más. Eran un montón. No solamente han existido varias especies de humanos en la Tierra, sino que además hemos convivido al mismo tiempo durante un periodo de la historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no, esa imagen que tenemos del monito que se convierte en persona, esa imagen es errónea. No es que el Homo sapiens es una evolución de Neandertal, no, convivimos al mismo tiempo. Estudios arqueológicos han encontrado restos de estas otras especies de humanos a lo largo de todo el mundo. A día de hoy solo existimos los Homo sapiens. ¿Qué pasa? Hay dos explicaciones para esto. Algunos que creen en la teoría de la sustitución, y es que los Homo sapiens simplemente exterminamos a las demás especies en el planeta y nunca nos cruzamos mucho con ellas. Esto no es tan así, porque sí está demostrado de que principalmente personas que viven en el norte de Europa en el ADN tienen rastros de ADN neandertal. Eso nos da a entender de que Homo sapiens y Homo neanderthalis en un pasado sí se cruzaron, pero no se ha encontrado la misma evidencia con otras especies de género Homo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que otra justificación que ha tenido el racismo, esta no es tan antigua, esta es un poco más actual, es que la especie Homo sapiens se ha cruzado con otras especies de género Homo en diferentes partes del mundo. Y eso ha dado resultado al día de hoy, que como no todos nos cruzamos con otras especies, con las mismas especies, perdón, al día de hoy tenemos características muy distintivas entre todos. Y eso es una bomba, una bomba racial, que justificaría que, por ejemplo, que ciertas personas, ciertas poblaciones de ciertas partes del mundo tenemos diferencias bien marcadas. Por ejemplo, los europeos son Homo sapiens más neandertal, o sea que son una combinación distinta. Africanos son Homo sapiens más no me acuerdo cuáles eran los géneros Homo que habitaban en África. Americanos son Homo sapiens más. Ya ven por dónde va la triquimaña. Afortunadamente eso está rebatido. Se sabe que con la única especie de género Homo que nos pudimos llegar a mezclar un poquitico fue con los neandertales, y fue muy poquito, prácticamente nada. Y la realidad es que, por muy contraintuitivo que suene y por muy evidente que parezca que somos muy distintos solamente por cómo nos vemos, por las apariencias, la realidad es que somos mucho más parecidos entre nosotros de lo que parece.
Por ejemplo, de los 3.200 millones de bases que tiene el genoma humano, repito, 3.200 millones, este número que aparece aquí, solo entre 3 a 4 millones varían entre individuos de la especie Homo sapiens. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo el 0,1% de nuestro ADN es diferente entre nosotros. El otro 99,9% es exactamente el mismo entre dos personas, sea cual sea, en el mundo entero. Y esto ha pasado por un fenómeno que se conoce como cuellos de botella evolutivo. Hace 70.000 años hubo un cataclismo global que se conoce como la erupción de Pucantova. ¿Qué pasó? En ese cataclismo global que hubo, solo sobrevivieron de todos los seres humanos que había en la Tierra en ese momento, solo sobrevivieron alrededor de más o menos, se cree como 10.000 o 15.000. O sea, ¿qué significa esto? Que si teníamos una población, por ejemplo, de 200 millones de... No, 200 no es demasiado. No sé, voy a ponerle 1 millón en esa época. De 1 millón de personas solo sobrevivieron 10.000. ¿Qué dio esto como resultado? De que toda la humanidad de hace 70.000 años para acá viene de solo 10.000 personas. O sea que solo en 10.000 personas solamente está toda la variación genética de los 7.000 millones que habitan el día de hoy. Eso es muy poco, somos muy iguales, es muy poca variación. 2 chimpancés cualquiera en el mundo, en la selva de África, tienen más variación que cualquier 2 personas en el planeta. Así de iguales somos por ese tipo de fenómenos que se conocen como cuellos de botella evolutivos. Es cuando un cataclismo pasa algo que la población de una especie se reduce demasiado, entonces de muy pocos individuos tienen que volver a surgir. Y que tiene como consecuencia que seamos genéticamente tan iguales entre nosotros y que además de eso nuestras características, por llamarlo de alguna forma, morales, no tienen nada que ver con nuestras características físicas porque están determinadas por genes que son completamente distintos unos de otros. Que perfectamente, por ejemplo, mi color de piel es claro. Pero por muy loco y contraintuitivo que suene, una persona de tez oscura puede perfectamente tener genéticamente mucho más en común conmigo que otra persona de tez clara. Sí, yo sé que lo lógico indica de que, bueno, si yo tengo la piel blanca, entonces debo tener más en común genéticamente con otras personas de piel blanca. Y es lógico, es lo que indica la lógica, pero no, la ciencia dice todo lo contrario. Que el color de piel solo está definido por un puñadito de genes que definen eso, que no tienen absolutamente nada que ver con el resto. O sea, que yo perfectamente con mi amigo, esto lo puedo decir porque no sé que no se van a ofender, con mis amigos carboncitos, los quiero mucho, puedo tener mucho más en común con ellos que con, no sé, el protagonista de Diario de un Vampiro. Y ya por último, para ir finalizando nuestro video, vamos a hablar de las implicaciones políticas que tiene en la sociedad al día de hoy todo esto de lo que hemos hablado. Para poder entender bien esto, hay un término que me gusta usar mucho, o sea, que es la teoría marxista del conflicto. La teoría marxista del conflicto es esta dinámica en que la historia de la humanidad ha sido la historia de opresores versus oprimidos. ¿Qué pasa? Que Marx le dio a esta dinámica una justificación económica. Marx dijo que los opresores eran la burguesía y los oprimidos eran el proletariado. De ahí, bueno, ese es el germen de la ideología comunista. Ese discurso a día de hoy ha caído un poco en declive. No el concepto opresor-oprimido, pero sí la motivación. La motivación económica, todavía hay unos cuantos loquitos por ahí que siguen siendo comunistas y que siguen creyendo eso, pero el grosso de la humanidad hoy, ya eso, desde que se cayó el muro de Berlín, hemos dado cuenta de que eso no funciona y hemos dejado eso atrás. Pero la herramienta política sigue existiendo. ¿Qué pasa? Que mutó. Ahora ya el discurso no va por burguesía, proletariado. Ahora el discurso va por el blanco prima al negro, el flaco prima al gordo, el hombre a la mujer, los padres a los hijos, el hetero al gay. O sea, son estas dinámicas políticas de encontrar diferencias en la población para fragmentarla lo más posible. Por supuesto con el objetivo de sacar rédito político de eso. ¿O no han visto que existe un partido de los negros? Hay un partido de los gays. Hay un partido de toda esa serie de rasgos completamente accidentales porque simplemente nacimos así, no tenemos forma de cambiarlo, no hay por qué cambiarlo, pero esta dinámica conflictiva cala mucho
en la sociedad. Y da igual que la esclavitud se abolió hace 150 años, todavía hay personas que siguen creyendo de que históricamente la raza blanca ha oprimido a la raza negra y por tanto todavía se siguen viendo disculpas unos con otros. Parece totalmente ridícula, pero sí lo siguen haciendo. A mí personalmente me molesta bastante cuando una persona que se dice ser antirracista aboga por los derechos de las personas negras, porque cuando estás haciendo esto estás implicando de que existe un elemento diferenciador entre unas personas y otras. En este caso estás diciendo que es el color de piel. O sea, cuando estás diciendo eso, tú estás diciendo de que hay un grupo A y un grupo B claramente distintos y que lo que los diferencia a unos de otros es el color de piel. Eso es racista, porque a veces hay personas que lo hacen a propósito, a veces sin darnos cuenta seguimos usando rasgos fenotípicos para clasificarnos como si fuésemos vacas. Y eso que seguimos haciendo el día de hoy es lo mismo que hablé cuando dije que uno de los grandes errores de las pseudociencias racistas de hace siglos fue asociar rasgos culturales con rasgos genéticos. Eso, desgraciadamente, algunas personas lo siguen haciendo el día de hoy. Y aunque, por ejemplo, aquí en el caso de Estados Unidos, sí es cierto de que existe una marcada cultura afroamericana, no tiene nada que ver con la genética. Tiene que ver con que históricamente, debido a la segregación racial, a características específicas de esta sociedad, han aislado a un grupo de personas con respecto a otras, pero no tiene nada que ver con la genética. No tiene nada que ver de que si te gusta un tipo de música específica, deben saber de lo que estoy hablando, sea porque lo usas de una forma específica. Porque si no fuese así el mejor rapero del mundo, no fuese Eminem. Y aquí por último les voy a compartir una experiencia personal que yo creo que es una de las racistadas más grandes que he visto en mi vida y al mismo tiempo también es un poco graciosa. Aquí en Estados Unidos, cuando tú vas a aplicar para un trabajo, en muchas aplicaciones, cuando las haces en el celular, hay un apartado donde te dicen que por favor que especifiques a qué etnia o raza perteneces. Ya empezamos mal. Eso sí, eso yo entiendo que lo hagan solamente simplemente por motivos estadísticos, para poder controlar luego con inserción social hay, bla bla y todo eso. Pero bueno, en fin. Pero lo más gracioso es que cuando tú abres el amplio catálogo, luego cuando edite el video voy a ver si encuentro una captura y se la voy a poner para aquí arriba para que vean de lo que estoy hablando. Encuentras que según su lógica de sus razas, que ponen como, no sé, a veces son como hasta 30, está blanco, negro, pero luego está hispano. Entonces, y hay más asiático del sur, el Samoa, no sé, no ponen marcianos porque todavía es muy ridículo. Entonces, y yo me pregunto, por ejemplo, yo estoy haciendo esa aplicación y entonces dice blanco y yo digo, bueno, sí, supongo, ¿no? Pero abajo dice hispano y luego digo, bueno, cuando yo hablo con las personas en español me entienden, supongo que hispano también soy. Pero no es de este tipo de encuestas que te ponen como diferentes cualidades y tú puedes marcar varios. No, es solo uno. Solo puedes marcar uno porque o eres blanco o eres hispano. O sea, no sé. Díganme en los comentarios qué sería yo, porque al sol de hoy no sé qué marcar. Entonces ponen, y abajo ponen latino. Y yo quiero hacer un video sobre eso, de por qué no somos latinos. No somos latinos. Porque latinos en realidad son los españoles, los italianos, un poquito los franceses y los romanos. Son los verdaderos latinos porque son los que de verdad descienden del Imperio Romano. Nosotros venimos del Imperio Español, nosotros somos hispanos, no tenemos nada que ver con los latinos. Somos en otro video. Entonces dicen, como les iba diciendo, o soy blanco, o soy hispano, o soy latino. Pero para ellos sí soy latino. Yo sé que está mal, eso es un concepto erróneo, pero bueno, entiendo la lógica. Y no sé qué marcar. Tengo un amigo mío que es negro, pero es cubano igual que yo. Y él tampoco sabe qué marcar, porque ¿soy hispano o soy negro? Por favor, si el departamento de Homeland Security está viendo este video, que actualice o que haga un comunicado diciendo que deberíamos marcar, porque yo no quiero que me despidan por fraude, pero tampoco sé qué hacer. Y bueno, si el video te gustó, dale un like, suscríbete si te da la gana, si no. Y déjame aquí abajo en un comentario algún chiste bien racista. Voy a empezar yo. Racista yo, si esa gente ni los miro.